Las noticias se siguen acumulando y los medios de comunicación occidentales, como bien sabemos, siguen tergiversando, manipulando o, en el mejor de los casos, ocultando una parte importantísima de la información. Y precisamente por ello, hoy volvemos a estar aquí en una nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Dos cosas importantísimas han pasado recientemente en la arena internacional que hoy me gustaría comentar. La primera, sin duda alguna, tiene que ver con Georgia, que a todas luces tiene todas las papeletas de convertirse en una especie de Ucrania 2.0. Enseguida veremos qué nos explican de esto los medios occidentales y también los países occidentales que se han involucrado en este tema como los que más. Y por otro, pues cuál es la realidad, la situación real de esa región y de esa zona. Si os interesa algún dato histórico al respecto, puesto que Georgia no es la primera vez que se convierte en una especie de manzana de discordia, pues decídmelo y trataré de prepararos en mi canal de Liusivaya Geopolítica algún análisis al respecto, donde, por cierto, os invito a que me sigáis, puesto que es precisamente allí donde más explico estas cosas geopolíticas que aquí comentamos desde una perspectiva quizás algo más analítica. Primero, Georgia, y segundo, hecho absolutamente histórico que recientemente han acordado Irán y Arabia Saudita con la mediación sorprendentemente de China. Una clarísima mejora que se prevé en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Ambos hechos a todo esto creo que son ya no solo fundamentales por separado, sino que se complementan de una forma absolutamente inmejorable dentro de un contexto geopolítico global. Es decir, precisamente con esos ejemplos de Georgia por un lado y lo ocurrido entre Irán y Arabia Saudita, pues podemos observar quiénes son los que realmente apuestan por la paz y quiénes no lo hacen. Primero vamos con Georgia. Lo primero que habría que decir de Georgia, muy probablemente lo sepáis ya, es un país que hace frontera con Rusia, es decir, que se podría utilizar para debilitar a Rusia, desestabilizando la situación dentro de Georgia. Y en esto se parece a todas luces muchísimo a Ucrania y, sin ir más lejos, eso mismo sucedió en el año 2008 y bueno, está por ver si va a terminar sucediendo ahora también. Un poquito de contexto. Recientemente se aprobó en Georgia por el Parlamento georgiano en primera lectura una ley que tenía como objetivo controlar la presencia de así denominados agentes extranjeros en el país, o lo que es lo mismo, pues controlar un poco, tener, digamos, registrada la injerencia extranjera pues dentro de los asuntos nacionales de Georgia. Es decir, a efectos prácticos, todas aquellas entidades sociales, políticas, medios de comunicación que tuvieran pues un determinado porcentaje mínimo de financiación extranjera, un 20% en este caso, pues tendrían que acreditarse de una forma especial en un registro específico y además pues presentar una serie de cuentas adicionales y pues en definitiva hacer un ejercicio adicional de transparencia para ver cómo actúan esos capitales extranjeros dentro de las fronteras georgianas. Esto a Occidente le pareció una absolutísima vulneración de derechos y libertades de todos los georgianos, una medida absolutamente antidemocrática que además dijeron desde la Unión Europea que impediría la entrada de Georgia dentro de la Unión. Vamos, es que teniendo en cuenta lo democrática que es la Unión Europea, donde os recuerdo, están no solo ya de alguna forma registrados especialmente, sino directamente censurados los medios de comunicación rusos, pues tiene todo el sentido del mundo. O sea, no sé, a ver si Georgia va al final a ser un país con más libertad de prensa que la Unión Europea y así no se puede. Entonces, pues me imagino que si fueran a prohibir los medios de comunicación rusos, tanta preocupación desde Occidente muy probablemente no habría. Georgia es además un país que ya se ha encontrado en problemas con Rusia precisamente
en base a una tremenda influencia estadounidense sobre y dentro del mismo. Al igual que la embajada estadounidense actuó en Ucrania, básicamente de la mayor injerencia extranjera que pudiera haber, pues esto en Georgia ha pasado pues, de una manera casi que calcada. Pues bien, los ciudadanos georgianos salieron a la calle para protestar contra dicha ley. Os pongo algunas imágenes. Curioso es, en primer lugar, el hecho de que salieron, pues sobre todo con banderas estadounidenses y de la Unión Europea. Es decir, pues ahí patriotas georgianos había más bien pocos. Otro hecho curioso sucedió allí también. Uno de los manifestantes, de hecho, tiró una bandera de Georgia al suelo, la levantó un agente de seguridad que estaba, estaba trabajando en esa manifestación y la besó. Eso es un poco para ir entrando en materia de quién es quién y quién está dónde. Lo curioso, más curioso aún si cabe, es el hecho de que esta ley ha sido denominada rusa o prorrusa, puesto que una ley similar efectivamente funciona en Rusia y pues se aprobó desde hace un tiempo, pero a que no sabéis en qué país funciona exactamente la misma ley desde hace muchísimos más años que en Rusia, y de hecho la georgiana es pues prácticamente una versión calcada, ¿no? Una versión estadounidense. Sí, efectivamente, esta ley, que se denomina como FARA por sus siglas en inglés, pues es una ley estadounidense que lleva funcionando, lleva aprobada en el país desde el año 1938. Es decir, en Estados Unidos los medios, ¿no?, que reciban algún tipo de financiación extranjera efectivamente tienen que estar debidamente acreditados y presentar 1.000 millones de informes especiales, ¿no?, tener como una contabilidad aparte, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en base a esa ley, Russia Today, por ejemplo, no puede trabajar en según qué sitios, no puede cubrir el tema del Congreso, no puede trabajar en el Congreso de Estados Unidos. Eso sí es absolutamente democrático, no va en contra de ningún derecho, ni ninguna libertad de información, libertad de prensa, nada, nada. O sea, el hecho de que esa ley exista en Estados Unidos desde hace decenios, pues es una cosa absolutamente normal, que no vulnera el derecho de nadie. Sin embargo, que se apruebe en Georgia, y esto pues tú me dirás, no, bueno, pues son los propios georgianos que se manifiestan en contra de esa ley. Obviamente entendemos que ha sido una mínima parte de la población que se manifestó contra ella, y sin embargo, si vemos la cobertura que se le dio a esto desde los medios de comunicación occidentales, ha sido absolutamente tremenda. De hecho, algunos incluso cayeron en su misma trampa, puesto que lo denominaron el Maidán georgiano. El Maidán es el golpe de Estado que se llevó a cabo en Ucrania y que ya vemos a día de hoy en qué terminó. Inicialmente en 2014 pues desembocó en una guerra civil, y hoy pues esto es prácticamente en términos proxy, ¿no?, la Tercera Guerra Mundial. Y en Georgia está pasando algo absolutamente parecido. Una mínima parte de la población, un grado extremo de violencia que ha ido escalando, absolutamente apoyado desde Occidente, cubierto por todos los medios de comunicación occidentales, vendido desde los medios de comunicación occidentales como la lucha del pueblo georgiano por su libertad y democracia, mientras manifestaciones parecidas se producían en Francia contra la subida de la edad de jubilación, y al gobierno francés le dio absolutamente igual. Los medios de comunicación ni medio hablaron de eso, vamos, ni medio parecido a lo que dijeron de Georgia, que fue lo más grande. El Parlamento francés aprobó al final la ley que va absolutamente en contra de una parte mucho más grande en proporción incluso de la población francesa que la parte de la población georgiana que salió a protestar contra esa ley, pero da
igual. Una cosa es vulnerar los derechos y libertades de los ciudadanos georgianos y la otra, pues bueno, en Francia que se aclaren porque para eso es una democracia de reconocido prestigio. Hipocresía, hipocresía y más hipocresía y encima ya si le añades el hecho de que es una ley que funciona en Estados Unidos, ya bordas el cuadro completo. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues en primer lugar porque ya hay injerencia extranjera en Georgia, es obvio, y esa injerencia extranjera está funcionando básicamente para otra vez intentar de meter cizaña, para tratar de debilitar a Rusia, para tratar de desestabilizar la región, pues para, en definitiva y en última instancia, pues que Estados Unidos siga beneficiándose más y más y más, porque esto, pues todo lo que sucede en Georgia forma parte del máximo interés estadounidense. Está hecho básicamente para eso y Europa, pues como no tiene voz propia desde hace desgraciadamente bastante tiempo y ahora pues es que ya no tiene directamente ninguna, pues simplemente hace de vocero de Estados Unidos y transmite lo que Estados Unidos opina sobre esta cuestión. Quieren seguir con su injerencia extranjera y además que nadie ni la contabilice, ni la vigile, ni la controle, ni haga absolutamente nada que no se sepa porque ellos, por supuesto, no interfieren ni influyen sobre los asuntos de ningún tercer país que no sea Estados Unidos. Si queréis nos reímos, pero lo cierto es que esto está pasando. ¿Por qué? Esto está pasando porque ahora, por un lado, Rusia está avanzando muchísimo en la ciudad de Artyomovsk o Bakhmut. El PMC Wagner tiene controlada ya una gran parte de la ciudad, ya están empezando los combates en la zona industrial, la parte oriental de la ciudad ya está completamente controlada, una parte meridional también, o sea, el cerco se está cerrando, es prácticamente inevitable que la ciudad caiga, en términos militares es absurdo que no saquen tropas de allí, en fin, daría para un vídeo entero lo que está pasando allí. De modo que el foco mediático, por un lado, hay que quitarlo de ese sitio y hay que ponerlo en un sitio donde a Occidente le convenga, y por otro lado, lógicamente, hay que tratar de abrirle a Rusia algún otro frente y veremos si lo de Georgia va más o no, parece que no, pero porque la ley la han echado para atrás, pero veremos cómo transcurre la situación en la región, que van a seguir intentando pinchar, pues esto lo tenemos bastante claro, por un lado en Georgia, por otro lado probablemente en Moldavia también, donde en Transnistria pues también recientemente hubo movimientos, para que Rusia tenga que estar pendiente de dos frentes abiertos a la vez y entonces Occidente pueda tratar de, aunque sea mediáticamente, subsanar la absolutamente desastrosa situación del ejército ucraniano y, bueno, en general de la parte apoyada por la OTAN en Ucrania ahora mismo. Están preparando, además, en Ucrania una contraofensiva, por eso están mandando tanques, todo eso, pues los señores de la guerra ya están frotándose las manos porque muy probablemente pues vaya a haber otra oleada, ya ha habido otra oleada de movilización, muy probablemente vaya a haber otra escalada del conflicto también. La movilización en Ucrania, ya sabéis, ya ni siquiera reparten cartas, cogen a personas, las meten en un coche y se acabó. Entonces vemos cómo una vez más, vía cubrirlo, ¿no?, con las mentiras occidentales, Estados Unidos se mete en una región, en un tercer país que en principio ni les va ni les viene, para tratar de mantener su hegemonía a nivel mundial, que ya hace tiempo que cayó, pero ellos de momento se niegan a reconocerlo. Eso por un lado. Y por otro, una noticia muy rápida. Con la mediación de China, ahora han llegado a un acuerdo, a una especie de reconciliación, Arabia Saudí e Irán. Han establecido pues una serie de líneas rojas, una serie de temas que no van a tocar, pero parece que por primera vez en muchísimos años van a reabrir, incluso planean como en 2 meses, reabrir embajadas y en definitiva pues esto está avanzando hacia, pues no te digo la paz, el amor y la amistad, pero en definitiva, pues hacia una clarísima mejora de relaciones diplomáticas entre ambos países que históricamente han sido enemigos principalmente, ojo, por culpa de Estados Unidos, cuyo socio preferente es Arabia Saudí,
tienen muchísimos. Yo tengo un vídeo en mi canal de geopolítica que os dejo por aquí arriba. Podéis ver sobre las relaciones recientes y no tan recientes de Arabia Saudí con Estados Unidos. Pues básicamente otra vez ese asunto, esa manzana de discordia sigue siendo Estados Unidos, y sorprendentemente el país que trata de instaurar la paz es uno de los BRICS que apoya el orden multipolar, que en este caso es China, y que recientemente además propuso un plan de paz también para Ucrania. Estados Unidos lo rechazó, Europa dijo que no podía ser, en teoría lo tendría que decidir Ucrania, pero nadie le dejó ni siquiera abrir la boca. Y así es como se ve, y yo creo que se aprecia muy claramente con esta muy sencilla, muy simple comparación, quién está a favor de la paz y quién no está para nada dispuesto a apostar ni lo más mínimo por ella.